Hola chiquillos, ¿cómo están? De nuevo por acá. El día de hoy una explicación bien entretenida, alguna pregunta a una duda más bien, que yo como electricista la tuve hace mucho tiempo atrás y nunca había tenido una explicación bien clara. Y creo que es natural que muchos de ustedes también la van a tener. Nosotros que somos electricistas, o que estamos en formación para ser unos buenos electricistas, indistintamente del grado académico, pero en nuestra formación siempre aparece un número que se suele repetir mucho, que es este. Lo voy a hacer mejor, pero un poquitito. Ahí sí, famosa raíz de 3. Si nosotros vamos a la calculadora y lo escribimos, claro, da 1.732, bla, 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 bla. Pero la pregunta es de dónde viene. Y lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo, si la tensión de fase, por ejemplo, de una red monofásica es 220 voltios, la tensión de línea es igual a 380 voltios, ¿cierto? Estos valores que se suelen repetir tanto. Si hacemos la división entre 380, lo voy a hacer por acá, así bien artesanal, digamos, 380 dividido de 220, curiosamente da raíz de 3. De hecho, tengo aquí la calculadora, 380 sobre 220 y me da la raíz de 3. ¿Ok? Bueno, en términos aproximados, sabemos que hay diferencias decimales acá, pues no lo he considerado todo. Entonces, siempre nos encontramos con esta raíz de 3. Por ejemplo, en un circuito trifásico, la potencia, vamos a escribir acá, un circuito trifásico es igual a B, tensión, ¿cierto? Por I, por coseno de phi, y al mismo tiempo la raíz de 3. ¿Se fijan o no? Entonces, esta raíz de 3 se repite mucho. Sabemos que es un número irracional porque matemáticamente hablando, toda raíz de un número primo es un número irracional. Pero, diantre, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, esa es la finalidad de este video. Entonces, para explicarlo bien, voy a borrar todo esto, porque no me interesa, digamos, por ahora. Y vamos a hacer el siguiente dibujo. Esto se puede demostrar también en el AutoCAD, midiendo simplemente líneas, pero no es una explicación matemática propiamente tal. Aquí vamos a llegar a una explicación matemática, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar una línea acá, unos fasores. Vamos a dibujar un fasor de una longitud determinada, pero que tiene una elevación de 0 grados, ¿ok? Y acá voy a dibujar otro fasor, más o menos de la misma longitud. Yo sé que acá no tengo la precisión del AutoCAD, pero estoy en el Paint, pero espero que me entiendan. Ahí, de la misma longitud, pero con un ángulo 120 grados, ¿ok? Y por acá voy a dibujar otro fasor de la misma longitud con la misma diferencia angular, o sea, 120 grados. Entonces vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que este ángulo es 120, ¿cierto? Este ángulo que está acá, harto horrible me quedó, pero bueno, de hecho voy a hacerlo mejor, miren, ya sé cómo. Ah, eso no lo quería borrar. Ahí sí. Vamos a dibujarlo mejor, porque tiene que quedar bonito, ¿cierto? Si no, ¿de qué sirve? Ahí está. Miren qué bonito. Entonces, este ángulo sabemos que mide 120 grados. Este también, ¿cierto? 120 grados. Y adivinen, este también. 120 grados. Ahora, si hacemos la sumatoria, 120 por 3 justamente da 360, que es la totalidad de una revolución, de un círculo completo, digamos, hablando en grados sexagesimales, no estamos hablando en radianes, ojo. Bueno,
Entonces, desde este punto que es el origen, hasta donde termina el fasor, nosotros vamos a llamarle como que esto fuese la fase 1. ¿Ok? Vamos a escribirle R, ya que en la media tensión, en baja tensión, R en la fase 1, S en la fase 2 y la fase 3 en la fase 3. Como R persigue a S y S a T, podemos darnos cuenta que esto está en secuencia positiva. ¿Ok? Pero eso ya son otros temas. ¿Ok? Bueno, pero da igual. Ahora, la tensión que ustedes tienen desde un fasor, cualquiera sea, tanto la fase 1 como la 2 como la 3, con respecto al neutro, sabemos que es 220 voltios, ¿cierto? 220 voltios. Entonces voy a escribirlo acá, lo que nosotros conocemos como tensión de fase, que es 220 voltios. Si tiene la duda, tome un tester, un multímetro más bien, y póngalo en el enchufe. Obviamente hay variaciones, 219, 230, no sé, pero nominalmente hablando son 220 voltios. Bueno, entonces ya sabemos que la tensión, lo voy a hacer aquí en rojo, entre ese punto, si yo instalase un voltmetro, horrible me quedó ese círculo, ahí sí, entre ese punto y ese punto, obtendré esta tensión, 220 voltios. Lo mismo sucede si pongo la fase 2 con respecto al neutro o la fase 3 con respecto al neutro. Todas me van a marcar un valor muy cercano, muy próximo a 220 voltios. Entonces, la pregunta es que la siguiente. Si yo sé que la tensión de línea, o más bien dicho, tensión entre líneas, o sea, la tensión entre la fase 2 en este caso, con respecto a la fase 3. Yo sé que son 380 voltios, ¿cierto? Sí, pues sí, yo también tengo el tester en la casa, aunque en mi casa no tiene un empalme trifásico, pero en el trabajo lo he hecho miles de veces. Entonces finalmente lo que nosotros tenemos que medir es esta distancia que está acá. Esa distancia que está ahí. Fíjense que se forma un triángulo, ¿cierto? Yo sé que, no como les dije delante, no tengo la precisión del AutoCAD, ahí queda impecable, pero vulgarmente estoy en el Paint. Entonces, esta distancia que está acá, y esta que está acá, y esta que está acá, son las mismas. O sea, estamos en presencia de un triángulo equilátero, en donde sus tres lados tienen la misma longitud. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente ahora. Y aquí quiero que queden claritos. El triángulo que queda acá, si no me equivoco, es un triángulo escaleno. Si no me equivoco. Porque sus ángulos son distintos. No, es isósceles, porque tengo dos triángulos iguales, ¿cierto? Ya, pero no importa. Hay un matemático que me pueda corregir. Fíjense acá. Voy a dibujar este ángulo acá, que sabemos que tiene 120 grados, ¿cierto? Y estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Entonces, todo triángulo en su interior, todo su ángulo, los grados, digamos, tienen que sumar 180. Entonces, si tomo 120, perdón, al revés, tomo 180 y le resto 120, eso da 60. Por tanto, yo puedo tranquilamente asumir que este ángulo tiene 30 grados y este también, ¿cierto? 30 grados. Fácil, ¿cierto? 30, 30 y 120 suman 180. El ángulo extendido. Perfecto. Digamos que todos estos ángulos son suplementarios. Voy a acomodarlo por acá, para que quede bonito. Ahora, siempre este triángulo, no lo dibujé acá, pero yo sé que me van a entender. Lo voy a hacer aquí bien ordinariamente. Este triángulo que está acá encerrado dentro de esta circunferencia tiene radio 1. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que la longitud desde el origen hacia el fasor, en este caso
fase 1 o fase R, como ustedes quieran, tiene una longitud de 1. Lo mismo desde el origen hacia la fase 2, ¿cierto? 1. Y lo mismo hacia la fase 3 o la fase T, si usted quiere. O si quiere usted azul, negra y roja, como indica el pliego técnico de los colores de las fases. Entonces, si yo extrapolo, digamos, estos datos a este triángulo, yo voy a saber que la longitud desde aquí hasta acá es de una unidad. Y el de acá, por consiguiente, también es de una unidad. Y la incógnita está justamente acá. Muchos podrán pensar usar Pitágoras, pero no, porque Pitágoras es válido si solo si el triángulo es rectángulo. O sea, que uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Y acá no es el caso, es 120. Entonces no nos sirve Pitágoras. No nos sirve lastimosamente. Entonces, de ahí se subyacen dos posibles soluciones. Y están explicadas en la matemática, en la trigonometría. Y para eso vamos a hacerlo en forma paralela, para que quede claro, con dos teoremas. El teorema del seno y el teorema del coseno. Ya, yo lo voy a ordenar aquí bien para que quede clarito. Esto queda por acá, esto queda por acá. Cada uno tiene una expresión matemática distinta, ¿ok? Dependiendo del caso, si todo depende de eso, de lo que usted anda buscando. Entonces los vamos a comparar acá. Para hacerlo claro, vamos a hacer lo siguiente. Con letras mayúsculas vamos a escribir cada vértice. O sea, el vértice es donde se juntan dos líneas, ¿cierto? Tenemos A, B y C. Entonces va a quedar de esta manera. Vamos a definir como a este que está aquí, a B, a cualquier otro, da igual, y a C como el que está ahí. Perfecto, va quedando bonito, ¿cierto? Ahora en otro color, en rojo, vamos a hacer pero con letras minúsculas, la misma letra, A, B y C. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto la letra A implica la longitud del lado opuesto al ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Si aquí está el ángulo A, tiene como lado opuesto a este lado que está aquí, ¿cierto? Ese es el opuesto de A, del ángulo A. Por tanto, le va a corresponder como magnitud a ese lado A minúscula. ¿Ok? Ahora, acá está el ángulo C, ¿cierto? Y le corresponde opuesto a este lado que está acá. O sea, este lado se llamará C, que sabemos que vale 1. De igual manera, este es el lado B, que vale 1 también. Entonces podemos darnos cuenta que aquí la incógnita es este lado A minúscula. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a escribir acá cómo se plantean las soluciones tomando en cuenta el teorema del seno y del coseno. Como es natural, hay que encontrar la ecuación, digamos, la fórmula básica, la fórmula general, para después ir reemplazando datos y vamos viendo qué pasa. En el caso del teorema del coseno, dice lo siguiente, que el lado A al cuadrado es igual a qué cosa? Al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado, todo eso menos 2 veces el lado B por el lado C, todo esto multiplicado por el coseno, harto feo me he quedado ahí, por el coseno del ángulo que forma. O sea, el ángulo, en este caso el ángulo de A mayúscula, lo vamos a escribir bien para que me entiendan. El ángulo A que está acá. Ahí sí. Mientras que el teorema del seno dice otra cosa.
dice lo siguiente, que el seno de A mayúscula, lo voy a hacer así mejor, de A mayúscula, sobre el lado A minúscula, es igual al seno del lado B mayúscula, o sea, de un lado, ¿cierto? Del ángulo B, dividido del lado B minúscula, es igual al seno del ángulo C dividido del lado C. O sea, en este caso sería esta línea que está acá, es así minúscula. Entonces, bueno, aquí vamos a enfrentar estos dos teoremas frente a este problema, que como electricista es bien recurrente. Y como modo de cultura general es bueno saberlo por lo demás. Dan después de los asaditos, de los carretes, cuando típico que después de semestre hacen un carrete, oye, no hablemos ni de pega ni de estudio. Tres doritos después, estamos hablando del teorema del coseno. O anda a saber tú de qué cosa. Bueno, voy a partir por el teorema del coseno. Vamos a reemplazar. Acá en este caso sería a cuadrado, el lado A sería igual al lado B. Vamos a ver. ¿Dónde está el lado B? Aquí está. ¿Cuánto vale? 1, ¿cierto? Sería 1 cuadrado más, ¿qué cosa? Lado C. Y el lado C, voilà, también vale 1. 1 cuadrado. Menos 2 veces, ¿qué cosa? El lado B, que vale 1, por el lado C, que también vale 1, multiplicado por el coseno del ángulo A mayúscula, que sabemos que es 120. ¿Ok? O sea, por coseno 120. Lo voy a escribir aquí en paréntesis para el argumento del ángulo. Bueno, reemplazamos, vamos desarrollando hacia abajo. A cuadrado es igual, ya, 1 cuadrado es 1, más 1 cuadrado que 1, esto es 1, ¿cierto? Menos 2 por 1 por 1, eso es 2, ¿cierto? Porque multiplicar por menos 1 no afecta en nada, ¿cierto? Y el coseno de 120. Vamos a ver qué pasa. Voy a la calculadora, escribo coseno de 120, me da, lo voy a escribir aquí en paréntesis, menos 0.5. ¿Qué nos dice la propiedad de las matemáticas, cierto? Dice que primero hay que partir por la prioridad operatoria, o sea, se resuelve este paréntesis que está acá, entonces queda a cuadrado, será igual a 1, deja de dibujarlo mejor, 1, ¿y qué nos da esto? Menos por menos da más, o sea, esto ya es más. Y multiplicamos, 0.5 por 2 da 1, ¿cierto? ¿Cierto? Da 1. Entonces, a cuadrado sería igual a 2. Y como acá tengo que destruir este a cuadrado, a será igual a raíz cuadrada de 2. Déjame revisar bien. Acá tengo... perdón, vamos a revisar acá. Porque este dato, de hecho me puedo pastear yo también, ¿cierto? Tengo aún ese derecho. Vamos a revisarlo bien. Puede que llegue al mismo valor, pero ya a la hora de la madrugada me están haciendo daño en mi cerebro. Y aquí sería 1 más 1 menos 2 por 1 por 1 por coseno de 120, que dijimos que era coseno de 120 da menos 0,5. Ahí está. Las matemáticas nos dicen que partemos por la prioridad operatoria, ¿cierto? Y si hay sumas y productos, hay que partir por los productos, o sea, por la multiplicación. O sea, todo esto que está acá. Eso que está ahí.
Entonces, y ya estando igualada en prioridad, podemos operar, dado que los factores no alteran el producto, de izquierda o de derecha, da igual. Entonces, voy a la calculadora, menos 0,5 por 1 por 1 por menos 2, eso da 1, ¿cierto? O sea, todo esto que está acá, de hecho lo voy a escribir en la calculadora para hacerlo más preciso. Sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 por 1 por 1 coseno de 120, y eso me da 3. Sí, toda la razón. Fíjense bien acá. Esto es un problema de operatoria. Acá 0,5 por 1 es menos 0,5, por 1 es menos 0,5 y eso por menos 2. Entonces, 0,5 por 2 da, espérate, 0,5 por 1 por 1 por 2, eso da 1, claro, más 1, eso da 3. Ahí está. Entonces, aquí voy a arreglarlo acá. Entonces, eso da la famosa raíz de 3, usando solamente el teorema del coseno. Pero, sin ser menos, vamos a usar también el teorema del coseno. O sea, perdón, el teorema del seno. Y empezamos a reemplazar acá. El seno de A, el ángulo A, sabemos que es 120, ¿cierto? Ahí está. Dividido del lado A, que es justamente lo que desconozco, ¿cierto? Y eso es igual al seno de B. El lado B, el ángulo B, perdón, sabemos que son 30 grados. Porque aquí está. El ángulo B son 30 grados. Dividido del lado B. ¿Y el lado B cuánto vale? 1. Y esto es igual al seno del lado del ángulo C, que también vale 30 grados, ¿cierto? Dividido también de 1, porque el lado C y el B valen 1. Bueno, si empezamos a reemplazar acá, sabemos que el seno de 120, voy a la calculadora, seno de 120 es ya. Entonces el seno de 120 dijimos que era, voy a la calculadora, es 0.866, ¿ok? Dividido de A, que es nuestra incógnita, ¿cierto? El seno de 30 es 0,5. Como está dividido por 1 da lo mismo. Es simplemente 0,5. Y acá, bueno, como es lo mismo, no tiene sentido que lo escriba. Y acá queda bien sencillo. Hay que despejar esta A. Como está dividiendo acá, pasa a multiplicar. O sea, quedaría 0.866 es igual a 0,5 multiplicado por A. Ahora, para despejar esta A, este 0,5 que está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Si agrupamos bien, va a quedar que A es igual a 0.866 dividido de 0.5. ¿Y eso cuánto da? No tengo idea. Voy a la calculadora. 0.866 dividido de 0.5 me dice que es 1.732. Ahora,
En estos casos, si se fijan, A, que es el valor que estamos buscando aquí, ¿cierto? Esta longitud en el AutoCAD ustedes pueden acotar esto. O sea, desde aquí, harto feo me queda nada. Vamos a hacerlo con una línea mejor. De aquí hasta acá, que es justamente el valor de A, ustedes en el AutoCAD lo pueden acotar. En ambos casos, si enfrentamos ambos valores, me dice por un lado, usando el teorema del seno, que es 1.732. Y si utilizo el teorema del coseno, me dice que es raíz de 3. Pues. Bueno, entonces ustedes van a ir a la calculadora y van a determinar cuánto es la raíz de 3. Y adivinen, voilà, van a decir que estos dos valores son exactamente iguales. Si bien acá, claro, podemos tener un tema de apreciación, porque aquí me comí una chorronada de decimales, ¿ok? Porque el seno de 120 no es... Si lo quisiera escribir entero acá me va a faltar pantalla. Pero bueno, eso es lo importante. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos demostrado de manera empírica esta longitud que está acá, de este segmento, que sabemos que es... Ahora ya sabemos de dónde viene la famosa raíz de 3. ¿Ok? Utilizar los circuitos trifásicos, ¿ok? Los sistemas de potencia, pero hasta ahí siempre se utilizó como una constante. Pero la pregunta es de dónde diantres venía. Entonces, ahora está la explicación. Me comprometo en algún minuto a explicar de dónde viene la bendita raíz de 2. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una tensión valor peak, valor n, y la tensión eficaz o la tensión RMS, se dice que es el valor peak sobre raíz de 2. Pero esa raíz de 2, de ahí se lo voy a explicar en otro video. Ya, chiquillos. Bonita la explicación, ¿cierto? Bonita y bien clarito. Utilizando herramientas matemáticas. Para que cuando se pregunten, profe, ¿para qué lo enseñan esto? Bueno, acá se acaban de dar cuenta del porqué. Ya, chiquillos. Yo ahora me termino el combinado que tengo aquí en la mesa. Y bueno, algún día les demostraré de dónde viene esa bendita raíz de 2. Chaito.